Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Dios los bendiga. A todos ustedes, mis hermanos, mis amigos que se van a conectar en este en vivo. Le doy gracias al Dios Santo de Israel, al Abba Padre, por permitirme llegar nuevamente por este medio hacia ustedes. Que Dios los bendiga grande y abundantemente. Estoy en un nuevo proceso dentro de la preparación y también el conocimiento del Dios eterno, del Dios altísimo, ¿sí? Y bueno, parte de esta preparación no es solo capacitarme a mí o yo tener solamente este conocimiento, sino es llegar a muchas más personas con la sabiduría, con todo el entendimiento, el discernimiento que te da el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Entonces, estoy en esta nueva fase en la que Dios me está preparando para prepararlos a ustedes también. Que no solo sean oidores de la palabra, sino sean también hacedores. Entonces, estamos llamando a este conocimiento a todos aquellos que estén deseosos de tener un conocimiento del Dios Altísimo. Una cosa es oírlo a veces, así sutil o de vez en cuando, y otra cosa es conocerlo de verdad a través de su palabra. Hay mucha diferencia. Es como dice ese en un versículo bíblico, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Entonces ahí está el verdadero y real conocimiento. Cuando tú te acercas a Dios, comprendes el conocimiento que Dios te da a través de su palabra y lo pones en práctica, no solamente para tu bien, sino para el bien de tu prójimo. Por eso dijo Jesucristo en su palabra: vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es una labor que todos los que creemos en Dios lo debemos hacer. Entonces, empiezo en lo que corresponde a este último mes del año 2025 con esta palabra, que la titulamos en esta clase de discipulado: salvación por gracia. Esta es la primera lección que voy a dar de algunas y quiero preparar gente para esto. O sea, papá me ha llamado no solamente a mí, sino a muchos de mis hermanos de aquí de Popayán, de la Iglesia Palabra Viva, a discipular a su pueblo, a capacitarnos, a entrenarnos, a dar lo mejor de nosotros para que este pueblo grande, así como el de Popayán y el de otras ciudades de Colombia, así como el de mi país, Ecuador, sean instruidos en la verdad y justicia de Jesucristo Santo. Estamos llamados a ser luz en medio de las naciones, pero para ser luz, tú tienes que declarar, predicar e instruir en la palabra del Señor Santo. Entonces, para empezar, vamos dando gracias a Dios por este tiempo, para los que me están siguiendo, para los que se están conectando en oración juntos, unánimes, como siempre lo dice nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, vamos dando gracias a Dios Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Dios Altísimo. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu presencia aquí en medio de esta casa de paz, esta casa de oración, esta casa de discipulado, en donde se instruirá no con el conocimiento natural del hombre, sino con la instrucción de tu Santo Espíritu. Tú eres, Señor, el que va a llevar a muchos al nivel de conocimiento eterno que tú quieres para todos nosotros. Tú nos das en abundancia, pero cuando creemos desde el corazón y no solamente desde nuestros sentidos naturales. Amado Padre Todopoderoso, te pedimos en esta noche unánime que sea tu misericordia y tu favor que esté siempre con nosotros a través de esa palabra que nos instruye y nos alimenta. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por el sustento. Gracias por permitirnos a muchos llegar hasta este fin de año con salud, con paz, con provisión, con el sustento
pero sobre todo con tu gracia, que es el tema que vamos a tocar ahora. Muchas gracias, amado Dios Todopoderoso, porque en este año declaramos las grandes obras que tú haces para nosotros, tu pueblo. Gracias, Señor, porque en medio de ti reposa, Señor, la paz inmutable y eterna que abunda sobre todos nosotros, amado Dios. Gracias por permitirme dar este mensaje a través de este medio. Gracias porque tú los atraes con tu amor, tú los atraes con la luz de tu presencia a cada uno de mis hermanos que me están viendo desde allá, desde el otro lado de la pantalla, desde su casa, desde su trabajo o desde los sitios donde se puedan conectar a este medio. Gracias por la vida de cada uno de ellos, gracias por sus familias, gracias por sus labores, gracias por todo lo bueno que tú les das a cada uno de mis hermanos. Gracias, amado Señor, por esta palabra, y sea tu Santo Espíritu guiándome a dar esa instrucción correcta, a dar esa palabra que llegue y que toque la fibra no solamente de sus mentes, sino de cada uno de los corazones de los que van a ser llamados. Gracias, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos la bienvenida, amado Padre, a este en vivo. Gracias y empezamos. Amén. Bien. Hoy día el tema lo titulamos Salvación por Gracia. Es parte de la serie de títulos que dan parte a un compendio de este discipulado 2025 desde acá, desde Popayán, Colombia, para toda Colombia y para todas las naciones. Le doy gracias al Señor Jesucristo por haberme tomado en cuenta para este trabajo, que a veces puede ser, digamos, complicado de asimilar, pero una vez tú, como hijo de Dios, centrado dentro de este camino, Dios te guía y te perfecciona para que tú lo vayas haciendo mejor, para que llegue a muchas más personas. Entonces, este conocimiento empieza por este título, Salvación por Gracia. Saben que dicen que la gracia es como quien dice un favor, algo que es como bonito, agradable, lleno como quien dice de gusto a los ojos del que lo ve, y que de pronto es un tipo de favor que uno le da a alguien que de pronto le cae bien o por cortesía. Pero la gracia de Dios va mucho más allá de eso. ¿Sí? Pero ¿por qué estamos tratando estos temas? Antes de hacer, como quien dice, sería como que diría ir más a fondo con el tema. ¿Sí? Lo que quiero explicarles es algo. El conocimiento de Dios ha estado desde siempre. Desde antes de la fundación del mundo, el verbo ya existía. Y después vino a ser parte con todo lo que creó. Pero, como les digo, este conocimiento es llevado hasta nosotros por obra y gracia del Señor, de Dios Padre Todopoderoso, Jesucristo. Pero las circunstancias actuales revelan de que mucho de este conocimiento se ha ido perdiendo producto del afán y de la naturaleza corruptible del hombre. Entonces, es parte de lo que vemos actualmente en el mundo. Si usted se pregunta que la culpa es del gobierno de turno, la culpa es de la educación en cada sitio, o de los malos comportamientos de los ciudadanos, pues déjeme decirle que tiene mucha razón. Hay mucha falla dentro de eso. ¿Pero por qué? Porque se ha dejado de practicar el verdadero conocimiento de Dios que viene a través de su palabra. Esa palabra de Dios es la que te instruye y la que te pone de pronto freno a las actitudes egoístas o naturales que sentimos como seres humanos. Miren que hay un dato interesante acerca de las cuestiones, digamos, preocupantes que se ven en el mundo. La baja tasa de crecimiento poblacional a nivel mundial, especialmente en las naciones que son desarrolladas. Hablamos a nivel de Europa, Alemania, Italia, España, a nivel de Asia, China y Japón, los principales. Y acá en Sudamérica,
por gracia de Dios aún no estamos en esos niveles alarmantes. Dicen que para estos países, dentro de unas décadas, ya no existirá población, la población originaria de ellos, sino que habrá, digamos, flujo de migrantes de otros países como el de nosotros. ¿Por qué? Porque esta gente dejó de creer en el conocimiento de Dios y se auparon en sus deseos naturales, deseos de poder, deseos de controlar algo que solo depende de Dios. Se olvidaron del conocimiento de Dios y se dieron lugar a sus suposiciones naturales de manejo, de administración de los pueblos. Y eso es un grave error. Toda nación debe dedicarse primero a alabar y a glorificar el santo nombre de Dios dentro de cada uno de sus pueblos. De ahí parte todo. Alejarse de Dios es un grave error. Y por eso nosotros, los llamados, los que hemos sido puestos por Dios en estos puestos, estamos enviados a dar el mensaje para que haya una rectificación. Miren un concepto importante dentro de esto, ya que voy a entrar un poco en tema acerca de lo que estaba leyendo. El Señor me estaba instruyendo en esto, que el pecado, como muchos lo ven, a veces piensan que es sinónimo de mancha. Por eso muchos en la religión tradicional tienden a sentirse culpables o menospreciados, o que nunca van a poder volver porque siempre están pensando que deben cumplir la ley, lo cual es un grave error. La ley ya fue cumplida y el único que pudo hacerla para cumplirla fue Jesucristo en su sacrificio en el Calvario. Todos nosotros nos podemos salvar, pero tenemos que creer correctamente. Bueno, y sin irme un poco más allá del tema, ¿qué significa pecado en el arameo? En el arameo, pecado no significa mancha, como muchos creen, que cuando ya estás manchado estás lejos del favor y de la misericordia de Dios. Pecado en el arameo significa la palabra jata, o jata, algo así, un carraspeo entre la K y la J, que significa error, equivocarse. No significa mancha, como a veces en la religión tradicional se dice sin mancha de pecado original. Pues hubo un factor de desobediencia que nos costó, pero no significa en sí la palabra como tal de que usted esté manchado, sino que es sujeto de error, pero es sujeto también de arrepentimiento y de redención para volver a empezar nuevamente, mucho mejor. ¿Sí? Amén. Entonces, esto en base a la gracia. ¿Qué es gracia? Entonces, comprendiendo este otro concepto del pecado. La gracia es el favor inmerecido. Eso es gracia. Viene del griego. Charis significa favor inmerecido, un regalo de Dios que no se gana, solo se recibe. Cuando usted recibe gracia de Dios, usted no lo recibe por sus méritos. Lo recibe porque a Dios le place y porque Dios nos ama y nos ve a través de su Hijo Jesucristo, el reflejo en cada uno de nosotros. Eso es lo que es la gracia. La gracia tiene algunos conceptos, algunas etimologías, como la del hebreo, gen, que significa lleno de gracia. Eso es en el Antiguo Testamento, lleno de gracia, o como favorecer, o como tener ese atesoramiento por algo que nos gusta, que nos agrada. Eso es lo que decía algunos textos bíblicos del hebreo, un adorno lleno de gen, o sea, de gracia, de algo que te gusta, que te fascina. Y así nos ve el Señor a través, como le digo, de los ojos de su Hijo Jesucristo. Llenos de gracia, llenos de su gracia, cuando creemos que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que nos bendice en todo momento, a pesar de nuestra naturaleza a veces corruptible. ¿Sí? Entonces Dios es un ser que se muestra a través de todas estas ideas, de todas estas conceptos que nos clarifican
mucho sobre quién es, sobre su carácter como padre y sobre todo lo bueno que Él siempre nos quiere dar. A pesar de ese error que hubo en el principio con Adán y Eva, Dios nunca nos abandonó, sino que más bien perfeccionó la obra de su creación a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, todos somos salvos, somos redimidos por la sangre preciosa del Cordero. La sangre del Cordero es la que nos da vida y nos da vida en abundancia. Entonces, cuando creemos correctamente en Jesucristo, en el Abba Padre, entonces creemos para bien en todo lo bueno que recibiremos por sus promesas y por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, una vez clarificado este concepto de gracia, tenemos que también pasar al siguiente tema, que es la ley y la gracia. Como segundo punto, dice esta palabra en Juan de 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando vino la ley vino específicamente para los habitantes, los ciudadanos del pueblo israelita. El Señor los sacó de Egipto, los llevó en el camino hacia el desierto, hacia la tierra prometida, pero sucedieron cosas. Mucha gente caminando con Dios delante se olvidó de quién estaba sustentándolos todo un tiempo, todo ese recorrido, y se dejaron llevar por sus excesos, por sus motivaciones carnales y por todo tipo de cosas mundanas. Entonces Jesucristo, el Abba en ese tiempo, porque era el Abba el que estaba manifestado como columna de fuego, vio todo eso, vio todo prácticamente ese tipo de situaciones vergonzosas que causaban sus hijos, los israelitas. Entonces, ¿qué hizo? Para que no hubiera ese desorden terrible que se presentaba, le dio a Moisés los mandamientos. Y entonces a partir de ahí se aplicó la ley. Pero fue por una cuestión de desobediencia nuevamente de este pueblo grande, el israelita. Y por la ley hubo el conocimiento del pecado como tal. Y entonces a partir de ahí se instituyeron mucho de las cuestiones de estos rituales de la circuncisión, de la ofrenda de animales, de sacrificio de animales vivos, perdón. Y muchas de las cosas que practica todavía el pueblo hebreo ahí, ¿sí? Pero esa ley era difícil de cumplirla, era difícil de aplicarla totalmente porque no había nadie, naturalmente hablando, que lo pudiera hacer bien. Entonces, esa ley que fue dada por Moisés se perfeccionó más adelante en la sangre preciosa del Cordero, en Jesucristo. Jesucristo tomó forma de hombre natural y Él vino a cumplir la ley. Eso es lo que dice su palabra. Yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Y en efecto, la cumplió con sacrificio y sacrificio de sangre, sacrificio de muerte, para liberarnos a nosotros de esa muerte que era, como quien dice, la predecesora por producto de nuestra desobediencia. Y Él nos vino a dar una vida eterna en el conocimiento del Padre. ¿Sí? Entonces, ahí empieza un antes en el Antiguo Testamento con la ley y uno nuevo con la gracia en Jesucristo, que es el tiempo que estamos viviendo ahora, la preparación que recibimos ahora, porque no somos salvos por nuestros méritos personales o por nuestra capacidad académica o profesional o porque somos agraciados físicamente, no.
sino porque Dios nos muestra a través de su gracia que Él es el que nos direcciona, que Él es el que nos alimenta, que Él es el que nos perfecciona y que en Él somos todo lo que necesitamos ser. Amén. Bien. Miren lo que dice este objetivo de la lección que estoy dando desde acá, desde mi morada acá en Popayán. Dice que los discípulos comprendan que la salvación no se obtiene por obras ni por méritos personales, sino únicamente por la gracia de Dios, para quienes se humillan y reconocen su necesidad espiritual y una necesidad en Jesucristo para salvarnos. ¿Sí? Entonces recuérdalo siempre. Todo lo que hacemos no es por méritos o por obras o por cuestiones meramente naturales. Todo es por gracia, por favor de Dios. Un favor que no lo merecíamos, pero que sin embargo nuestro Padre lo hizo real, lo hizo concreto a través de Jesucristo. Él fue el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos dio vida en abundancia. Entonces declaramos esa palabra para agradecer a Dios por lo que ha hecho en nosotros y para entender que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que nunca nos ha abandonado. Entonces siempre que hablamos de gracia, hablamos del favor inmerecido de Dios y de todo lo bueno que Él nos permite obtener a través de ese sacrificio en Jesucristo. ¿Sí? Pero como les digo, todos estos conceptos siempre se recuerdan a través de analogías o de metáforas para que haya una mejor comprensión de este conocimiento divino. Muchas veces nos confundimos o no entendemos, y no porque no podamos hacerlo, sino porque a veces necesitamos revelación del Espíritu. Pero para eso a veces tenemos que aprender como niños pequeños, con conceptos cortos o con historias ilustradas. Y a través de esto se manifiesta la parábola. ¿Qué es una parábola? Dice que la parábola es una historia corta que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Dice, Jesucristo la usaba para explicar el reino de Dios de una manera que tocara el corazón de los oyentes. Y en esta parábola nos referimos a un caso que ya lo mencioné hace algunos videos, pero los volvemos para efectos de explicación y que ustedes puedan también conocer. La que habla en el Lucas 18:10 acerca de dos hombres en el templo, el uno fariseo y el otro publicano. ¿Cómo debe ser el acercamiento de nosotros a través del conocimiento de Dios? En una parábola. ¿Cómo debería ser el conocimiento de Dios para aplicarlo a nosotros? ¿A través de qué ejemplo? De la parábola ilustra esto en Lucas 18, del 9 al 14, acerca del fariseo y del publicano. Sin, digamos, ir a detalles más concretos, voy a hablar acerca de las características de cada uno. Si ustedes leen Lucas 18:10, habla acerca de estos dos hombres, del comportamiento, de cómo cada uno de ellos era, cómo los describe después Jesucristo a través de esta forma. Dice en Lucas 18:10 acerca de estos personajes que el uno era un fariseo, un religioso moralmente estricto, confiado en sus obras, y el otro un publicano, cobrador de impuestos, considerado pecador por la sociedad. ¿Sí? Describen esto, que la oración del fariseo siempre era muy ególatra, y esto es lo que llamamos religiosidad. Cuando confundimos la relación con Dios en creer que somos mejores porque nos adaptamos de lo que hacemos bien según nosotros para Él, entonces caemos en un error. ¿Cómo era la oración del fariseo en esta descripción? Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Dice, esta oración era una oración muy peculiar, muy jactanciosa.
Porque ¿qué describe aquí? Que se enorgullece de los ejercicios espirituales, como les describía, de ayunar, de orar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia. La oración muchas veces desde este tipo es más egocéntrica que nada. Y no solamente basta con hacer cosas religiosas delante de Dios, porque el orgullo espiritual impide la gracia. La justicia no se basa simplemente en obras, se basa en el querer agradar a Dios desde el corazón, no solamente desde la boca o desde la practicidad del momento, sino aprender a creer en Jesucristo como la oración del publicano. ¿Qué nos describe la oración del publicano? Que él se quedaba a lo lejos y no miraba al cielo, se golpeaba el pecho en señal de dolor y de arrepentimiento sincero. Y le oró así al Señor: Señor, Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. Y reconoció esa condición espiritual que tenía. La oración, aunque simple, sí fue escuchada por Dios. El publicano fue justificado, perdonado y declarado justo, mas no así el fariseo. Amén. Entonces, este concepto que nos lleva a que nosotros, más que creer, como les decía, en nuestras capacidades o nuestros conocimientos técnicos o de pronto en las cosas en las que sentimos que podemos ser buenos, es reconocer que siempre tenemos esa dependencia espiritual de Dios, que podemos hacerlo bien, pero si nos confiamos en Dios, podemos mejorar para mucho mejores cosas. Y que en el servicio a Dios se demuestra cuánto nosotros podemos llegar a profundizar en ese conocimiento eterno. Que no solo nos potencia a nosotros como hijos de Dios, sino nos potencia para poder ayudar a otros más a un crecimiento espiritual genuino. Cuando describe esta relación entre cómo te acercas a Dios, si te acercas por medio de la ley o te acercas porque confías en su gracia, el Señor te da a que puedas discernir de lo que es vivir por ley y vivir por gracia. Es como cuando tú estás en un trabajo. Tienes que seguir todos los lineamientos que te da tu jefe, porque es tu jefe. Si desobedeces o incumples cada una de las políticas, obviamente te tienes que ir. No te va a dar ningún tipo de beneficio, porque cumples o simplemente te vas. Así es bajo la ley. Pero ¿cuál es el otro efecto? El de la gracia. Tú estás con el Padre, con tu Padre como dueño de la empresa. Y puede que te equivoques. Puedes que incumplas algunas cuestiones de las políticas de la empresa de tu Padre. Pero tu Padre, antes que ser dueño de la empresa, es tu Padre. Y Él va a tener misericordia y clemencia para restituirte a lo que es tuyo por derecho. Entonces eso es gracia. Dios pudiera descartarnos a todos, pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él nos ama. Y en esto ilustra la parábola del hijo pródigo incluso. El vivir bajo la ley, el vivir bajo la gracia. Dentro de la historia del hijo pródigo, el hermano mayor representaba vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque cuestionaba que el padre le diera el perdón al hijo menor después de que se acabó todo el dinero en excesos fuera de la casa del padre. Pero él no conocía el verdadero entendimiento a través de la gracia. La gracia del Padre permitió que este hijo menor, que deshonró a su padre, que fue inescrupuloso, que fue corrupto, volviera de nuevo a la vida. Que alguien que estaba perdido volviera de nuevo al encuentro con su padre, al encuentro con lo que es de él. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando este joven
se arrepiente de corazón y vuelve. Y él declara en esa palabra, dice, en la casa de mi padre hay casa, tengo techo, tengo alimento, tengo todo. Y sin embargo estoy aquí comiendo algarrobas de cerdo. Y a veces así somos muchos, como ese hijo pequeño. Desobedecemos y no nos damos cuenta de las consecuencias de esa desobediencia. Muchas veces terminamos en excesos como las adicciones de droga, alcohol, sexo y muchas cosas más que ahora se las normaliza en este mundo actual. Pero todo eso trae destrucción. Dios no quiere que nos perdamos. No quiere que tengamos esa senda del hijo menor que describe la parábola del hijo pródigo, sino que seamos conscientes y nos arrepintamos muchas veces a tiempo para que gocemos de los beneficios de ser hijos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y que todo lo bueno que Él quiere darnos se perfecciona a través de Jesucristo en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra es para que cada uno de ustedes sean levantados y sean posicionados desde los sitios celestiales con gloria y poder y favor del Padre. Entonces, estos temas que vamos a traer para estudio, yo los voy a estar dando en su momento a cada uno de los que quiera absorber este conocimiento del Dios Altísimo. Pero como le digo, la invitación está dada. Usted lo puede adquirir y lo puede mejorar incluso para llevarlo a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas profesionales o hacia donde el Señor lo direccione para hacerlo. Imagínense, y pongo en este en vivo el testimonio de mi persona. Saben que cuando uno comienza a tener esa presencia, ese conocimiento de Dios, tu mente se abre a otros niveles, y esto es lo que llamamos niveles del espíritu. Yo hace muchos años era una persona insensata, y hablo en el nivel espiritual. Creía muchas cosas, muchos adefesios del mundo, creía en horóscopos, en loterías, en todo ese tipo de situaciones y cosas que uno naturalmente las vive. Pero el Señor me rescató de todas esas creencias equivocadas y me está llevando a otros lugares de abundancia del espíritu y de la mente y del corazón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando tú te equivocas, como lo que manifesté en el primer punto, el pecado no significa que estés manchado, significa que estás cometiendo un error, pero que aún tienes tiempo de arrepentirte, de poder declarar, gracias Señor, porque me has mostrado tu luz y no estoy apartado totalmente de ti, sino que me das la potestad de poder volver a ser llamado un hijo tuyo y de poder volver a tener una relación fiel contigo. Entonces, este es el llamado para todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, todos aquellos que de pronto siguen esta palabra, de aquellos que se van a conectar por medio de esta palabra, y por muchos de ustedes me conoceré, sea por este medio, sea de los que vivan acá en Colombia, que vivan en Popayán. La invitación está hecha, el conocimiento de Dios está aquí. Es como un manjar para servirse y aprovecharlo al máximo. No es una simple palabra retórica o palabra bonita solo para agradarle a los oídos, sino es algo para que usted ponga en práctica para su bien y para bien de su familia y de su comunidad. Eso es lo que hacemos nosotros como parte de este llamado del servicio al Dios Altísimo. Yo pudiera darme la comodidad de estar tranquilo, de estar viendo otras cosas y no de predicar esta palabra, pero sin embargo, yo les digo, cuando usted se acerca a Dios, Dios le habla. Y me viene hablando desde mi patria, Ecuador, hasta acá. En un momento, como le digo, en este testimonio que de pronto me estaba un poco olvidando, yo un momento en mi país practicaba muchas de esas cosas mundanas.
estaba muy apartado del conocimiento de Dios y en un momento me enfermé muy fuerte. Pensaba que me iba a morir. Y producto de esa enfermedad que me duró un buen tiempo, creí que nunca iba a salir de mi país y que de pronto iba a morir con esa dichosa enfermedad. ¿Qué dichosa? Desdichada enfermedad. Dichoso y gozoso es el nombre del Señor Santo. Pero pensaba de que iba a terminar mis días ahí, solitario, de pronto preocupado, ansioso, lleno de mucha inseguridad. Me acuerdo que en ese tiempo me decía a mí mismo, creo que no voy a poder hacer mucho en esta vida. Me sentía derrotado, me sentía deprimido, me sentía enfermo, me sentía solo. Pero era porque espiritualmente no estaba alineado con mi Padre. Entonces, por eso esta palabra. Aún hay tiempo de arrepentirse, de reconocer que Dios es nuestro suficiente Señor y Salvador y que hay caminos nuevos para el que está dispuesto a explorarlo. Y técnicamente les digo aquí en esta declaración, en este en vivo, de que el Señor me dijo en mi tierra de Ecuador, que yo no iba a ser profeta en mi tierra, que yo tenía que salir de la tierra de mis padres hacia una tierra nueva en donde, así como los israelitas, una tierra en donde produce leche y miel. Y aquí estoy cumpliendo su palabra. Y como les digo, nunca es tarde para arrepentirse. Siempre hay nuevos propósitos, hay nuevas metas, hay nuevos objetivos, y es la sangre del Cordero que nos ha limpiado de todas esas inmundicias, todos esos pecados, y que nos da comienzos nuevos. Pero siempre y cuando estemos dispuestos a recibirlo, a aceptarlo y a caminar en fe y en corrección delante de Dios Padre. ¿Sí? Entonces, dice esta última palabra en Romanos 10, que si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y en esto quiero indicarles 4 puntos que tratamos dentro de la casa del discipulado, que por cierto le envío un saludo fraterno y una bendición abundante a nuestros padres espirituales acá en Popayán, Colombia, al pastor Eduardo Otálvaro y a su esposa, la pastora Inocencia. Que Dios Padre los bendiga y los siga guiando en el conocimiento y en la transmisión de este conocimiento a todos los que nos están preparando para las siguientes etapas, los siguientes procesos. Entonces, este agradecimiento a ellos, como también a la señora Lupe, a la mamá de mi esposa, también está siendo una guía excelente para mí como un discípulo de Cristo en ella. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de ellos, los pastores, así como de la señora Lupe, la hermana Lupe, para quienes no la conocen aquí dentro de la Iglesia Palabra Viva. Gracias por todos los ministerios que trabajan en conjunto dentro de Palabra Viva, y gracias por todas las iglesias en Colombia, amado Dios Todopoderoso, y en mi país de Ecuador, y en toda Sudamérica. Toda Sudamérica, Latinoamérica es tierra del Señor, tierra de paz y tierra donde fluye leche y miel. Y así como declaramos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Él está más vivo que nunca al lado del Padre, hago hincapié en estos puntos. Dice, reconoce esa necesidad como el publicano, que la gracia de Dios está disponible para ti. Puedes ser justificado ahora mismo por la fe en Jesucristo si reconoces que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. No esperes a mejorar. Ven tal como estás. No es necesario que hagas estudios abundantes, teológicos, religiosos. Que escuches primero la palabra y que te llegue el entendimiento. A veces nos ofuscamos porque decimos, me gustaría estar en tal iglesia o en tal ministerio, pero no entiendo, porque hay muchas y muchas
muchas cosas que de pronto no nos permiten avanzar, que no nos permiten instruirnos, qué sé yo, de alguna manera un poco más productiva para poder llegar. Creo que no, hay cosas en las que debemos ser muy cautos y este es un llamado para todos ustedes, mis amigos, porque tampoco desconozco el trabajo que hacen en muchas iglesias, en muchos ministerios, pero sí creo que a veces hay un punto un poco alto de requisitos para el ingreso de hermanos que están dispuestos. Les hago acuerdo de esto. Cuando Pablo fue llamado por el mismo Jesucristo. Ya él era un conocedor, sí, pero era un conocedor de la ley, no era un conocedor de la gracia. Cuando Jesucristo lo llamó, él te hizo un conocedor de la gracia. Y eso es algo que te revela el Espíritu. No te llega por ninguna universidad, no te llega por ningún curso, no te llega por ningún instituto, no te llega por nada. Es Dios que te revela el corazón. Entonces, hermano, no quiero decir con esto que se deje de preparar o que deje de leer la Biblia y que solo confiese con su boca que Jesucristo es Señor. Claro que es Señor. Y claro que sí sería bueno que siempre se prepare, pero esto es un llamado para todas las iglesias alrededor del mundo. No exageremos con la cuestión de los requisitos para la preparación de mis hermanas. Yo creo que cuando entramos a una iglesia o un ministerio somos conscientes que vamos a servir a Dios y que queremos agradar a Dios y que queremos perfeccionarnos en ese conocimiento. Y como tal, yo creo que hay que tener puertas abiertas. Y de que cada uno de los hermanos que se siguen capacitando, que se siguen instruyendo, vayan con ese conocimiento que tienen a predicar las buenas nuevas hacia los demás, hacia los que desconocen, a los que realmente no tienen idea de cómo acercarse a Dios. Entonces el llamado es claro. En la gracia todo ya está hecho. En la ley usted siempre se va a sentir culpable y alejado de Dios. La gracia lo dice sí y es amén. En la ley es, si incumples te castigo. La ley trae temor por la infracción, la gracia trae favor, redención y mejoramiento. ¿Sí? Amén. Entonces, cada una de las cosas que vamos a tratar en estos temas del discipulado para cada uno de ustedes, le doy gracias a Dios por este conocimiento que pueda llegar hacia sus corazones. Es bueno que practiquen, de todas maneras lean la Biblia y si no saben alguna cosa que consulten con sus guías espirituales, sus pastores o los ministros, sus mentores. Yo también lo hago cuando tengo dudas. También tengo la guía, como le digo, de los pastores acá en Popayán, del pastor Eduardo, de la pastora Inocencia y de los hermanos en el ministerio. El conocimiento siempre está, pero está para perfeccionarlo. El conocimiento nunca está para amedrentarlo como en la ley. El conocimiento de Dios que es bueno es como su gracia. Te alimenta, te fortifica y te nutre para los siguientes niveles o los siguientes procesos. Nunca te va a debilitar o nunca te va a culpar. Antes, siempre te va a fortalecer para mayores empresas, para mayores cosas. ¿Sí? Entonces quiero que sepas que está abierta esta casa de oración, esta casa de discipulado que le llaman cierto punto para todos ustedes y puede ser en línea. Si tú estás deseoso de agregarte a nuestra comunidad, acá los hijos de Palabra Viva, este es el momento. Puedes enviarme ahora un mensaje o después diciendo, Rubén, me gustaría entrar en ese conocimiento que tú tienes a través de la iglesia en donde tú estás, o si quieres alguna otra guía o consejo, con gusto te lo doy. Mi Messenger está a disposición de ustedes, lo puedes hacer, me puedes consultar y con gusto, con agrado, yo te colaboro. Acuérdate que este es un servicio para nuestro Abba Padre y todo lo que hagamos de corazón para Él, Él siempre abrirá puertas de bendición para los que deseen adquirir todo ese compendio de bendiciones y de promesas que Dios tiene siempre para todos nosotros.
Entonces le doy gracias a Dios por este en vivo, gracias a ustedes, mis queridos amigos, hermanos y seguidores de estas redes. Voy a terminar en oración para agradecer por este tiempo y para los siguientes, en el siguiente tiempo preparar el otro tema de discipulado. Si quieres que te llegue el material de lo que yo estoy aprendiendo en la casa de discipulado a través de Palabra Viva, con gusto te lo envío. Si quieres más explicación o más detalles, si vives acá en Popayán, con gusto. Yo te explico y te guío. No te vas a arrepentir porque, créame, el conocimiento de Dios te abre puertas que tú desconoces. Si te dijera que acá tengo una familia nueva, tengo amigos nuevos y mis cuestiones profesionales se han abierto una enormidad, es porque Él está abriendo camino en donde no había, así como le abrió prácticamente al pueblo israelita en el mar. Partió las aguas y le abrió camino hacia la tierra prometida. Y así me abre Jesucristo a mí, a través de ese conocimiento, las puertas que nunca pensé tocar. Se abrirán de par en par. Se están abriendo de par en par. Entonces le doy gracias, Señor, por este 2025 y bendigo este 2026 que viene nuevo, cargado de muchas sorpresas, de muchas cosas de bendición, de muchas promesas que ya se están cumpliendo. Entonces estoy feliz, estoy alegre, y esta felicidad, así como lo escribía en la parábola del hijo pródigo del padre, la quiero compartir con todos ustedes. Sí, bueno, terminemos en oración para agradecer a Dios y para descansar también, ¿no? Bueno, amado Señor Todopoderoso, te doy gracias en este día, en esta hora, por todas las bendiciones que hemos recibido en este año 2025, por este mes 12º del año 2025, porque tu gracia, Señor, tu favor nunca nos han faltado, amado Padre. Tú siempre has estado ahí, nos has proveído, nos has mostrado tu inmenso amor, Señor, a pesar de todo este vaivén de situaciones de distinta índole, Señor, de esta sociedad tan polarizante, Señor, y de las cosas a veces terribles, tremendas que vemos, Señor. Tú nos proteges en el hueco de tu mano, Señor. Tus alas nos abrazan, Señor, y tu poder se ha perfeccionado en nuestra debilidad, amado Dios. Gracias, Señor, por tanto amor, porque sin haberlo merecido, Señor, tú nos muestras siempre tu clemencia y tu misericordia. Nada de lo que somos o de lo que tenemos hubiera sido posible si no hubiéramos creído correctamente en ti, amado Dios. Bendigo la vida en este momento de mi esposa, de mi familia, de los planes y propósitos que tienes para nosotros como familia pastoral, de los ministerios, Señor, que están distribuidos en distintas partes del mundo, de nuestra iglesia, de nuestra casa ahorita materna, en la que tú nos has ubicado, Señor, Palabra Viva, con los pastores de Eduardo e Inocencia, y con todos mis hermanos y los chicos del Ministerio de Alabanza. A través de este medio también les envío un cordial saludo. Gracias, amado Dios, porque tu poder nos muestra que tu amor y tu misericordia es más grande que cualquier cosa de este mundo, amado Dios. Gracias por permitirnos levantar en oración. Gracias por permitirnos levantar cada día y ver tu misericordia al abrir nuestros ojos, Señor. Gracias porque este año 2025 ha sido de mucha bendición y el 2026 se sobreabundará la bendición tuya, amado Dios. Gracias porque estás con nosotros siempre en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, porque queremos ser el reflejo de tu Hijo Jesucristo en cada una de las cosas que hagamos, Señor. Que nada de lo que nosotros hagamos sea simplemente por nuestra naturaleza o nuestra capacidad humana, sino que sea todo hecho en tu poder y en tu abundancia, amado Dios. Gracias por permitirme dar este mensaje para cada uno de mis hermanos,
cada uno de ellos será levantado, será potenciado, y ellos te darán toda la gloria, la honra a ti, amado Dios. Gracias por este en vivo, gracias por los siguientes programas que daré, Señor, para dar a conocer, Señor, tu palabra y tu conocimiento a cada uno de ellos. Bendigo este día, bendigo este año 2025 y celebro con mi familia, Señor, que mi casa y yo te serviremos, amado Jehová Todopoderoso. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor Santo de Israel. Tuyo es el poder, la honra y la gloria para siempre y por siempre, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga grande y abundantemente, que pasen unas felices fiestas de Navidad y de fin de año, y que la paz, el gozo, pero sobre todo ese shalom, shalom de mi Dios Todopoderoso los acompañe siempre. Gracias, amados hermanos. Que el gozo y esa paz eterna de nuestro Dios Altísimo esté con ustedes por siempre y para siempre. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos.